grabar en esta computadora. Ahí estamos. Bien, nuevamente les damos la bienvenida a este primer conversatorio sobre derechos, sobre migración y acceso a derechos en Mendoza, el rol de las instituciones. Estamos muy agradecidos de contar con la presencia de diversas organizaciones sociales, instituciones estatales que trabajan y son fundamentales en la vida y en el desarrollo de las personas migrantes acá en la provincia. Agradecemos el esfuerzo y el tiempo de las personas que hoy nos acompañan. Y bueno, le damos la bienvenida a Cintia Vicente, cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia, a Consuela Herrera, asesora delegada del INADI en Mendoza, a Francisco Bernardi, sacerdote escalabriniano y director del Hogar del Migrante, padre Tarcisio Rubín, y a Juan Manuel Serrano, licenciado en Ciencia Política, Administración Pública y delegado de la Dirección Nacional de Migraciones en Mendoza. Así que bueno, los vamos a escuchar hoy. Esta charla está siendo grabada y luego va a servir como material para la utilización tanto nuestra como de otras organizaciones que les interese la temática. Así que bueno, en orden de cómo los voy viendo, Juan Manuel, ¿te parece comenzar? Te escuchamos. Bueno, más allá de este imprevisto, que bueno, suelen pasar, ha pasado en otras charlas. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, agradecimiento a Integrar, al programa de acompañamiento migrante. La verdad que siempre es un gusto poder compartir con ustedes, poder intercambiar en el día a día, en lo cotidiano. La verdad que si hay algo que ha permitido visibilizar la pandemia tiene que ver con las distintas falencias y carencias que no toman como primer plano frente a las restricciones, ¿no? Y en ese sentido creo que la población migrante ha sido una de las más afectadas, sobre todo por las dificultades, digamos, con las que cuentan al momento de acceder a derechos, al momento de el acceso a, por ejemplo, la documentación, el acceso o por cuestiones, digamos, culturales vinculadas a un racismo latente que no termina, que no se expresa, que a veces no es explícito, pero que se refleja, digamos, en algunas prácticas cotidianas. Me parece que en ese sentido ha puesto muy claro y muy en evidencia la tarea que tenemos como Estado nacional, puntualmente en el caso de migraciones, que entendemos que quizás migraciones ha obtenido, digamos, una visibilidad que no tenía en años anteriores por una cuestión muy particular, como tiene que ver, como es el cierre de fronteras. De hecho, hablábamos más temprano con Juli que hoy día se ha avanzado en la habilitación de corredor seguro del Paso Cristo Redentor y del aeropuerto de Mendoza. Entonces, bueno, la verdad que la visibilidad de migraciones tiene que ver, o se ha centrado en esta pandemia, lo que tiene que ver con el movimiento de personas, con lo que tiene que ver con el tránsito, digamos, o lo que era en su momento el tránsito habitual de ingreso y egreso al país. Pero también hay una tarea que quizás no es la más mediática, que quizás no es la más visible, que tiene que ver con cómo vamos o cómo es el trabajo que tiene que hacer Migraciones para garantizar el acceso a la identidad, el acceso a la erradicación, el acceso a las certificaciones de los migrantes que están viviendo en la Argentina, y específicamente la delegación de aquellos migrantes que están viviendo en la provincia de Mendoza. En ese sentido creo que hay un par de medidas que se han tomado por nombrar dos, digamos, que creo que son bastante significativas en términos de reconocimiento de derechos de los migrantes, que tiene que ver una con la derogación del decreto 70, que creemos que criminalizaba gravemente la condición del migrante, imposibilitaba el acceso a un adecuado derecho a defensa a migrantes que por ahí no contaban con los recursos para hacerlo. Entonces creo que esa derogación ha sido muy significativa y ha causado un impacto, sobre todo
en aquellas organizaciones que venían trabajando hace tiempo el tema de derechos migrantes, era un reclamo que venía sobre todo de este decreto que se estableció en el año 2017, en el gobierno anterior. Creo que en ese sentido ha sido o ha generado un impacto, y también ha sido un compromiso de esta administración en garantizar esos derechos, ¿no? Y también, digamos, dar corte a una ilegitimidad que contaba este decreto, una ilegitimidad de origen, si se quiere, que era un decreto de necesidad de urgencia que alteraba una ley, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido esta gestión de la Dirección Nacional de Migraciones ha sido muy, muy contundente. Y también otro hecho que la verdad que nos pone orgullosos, digo, no es que nos pone orgullosos porque esto no tiene por qué generar orgullo, pero que nos pone en contexto de la situación que están viviendo muchos migrantes, tiene que ver con esta disposición de regularización de menores venezolanos, que, como sabemos, digamos, muchos de ellos contaban con dificultades para acceso a su documentación de origen, o documentación de su país de origen, y bueno, esta disposición busca regularizar la situación, por lo menos de manera provisoria, de todos ellos. Estamos hablando de casi 8.000, 9.000 niños, niñas y adolescentes venezolanos en todo el país que se encontraban en una situación de precariedad en cuanto a lo que tiene que ver con la posibilidad de acceder a la documentación de su país de origen y la posibilidad de poder terminar sus trámites de erradicación. Un poco viene también a dar respuesta a esa necesidad, ¿no? Que es una problemática que quizás muchos de ustedes conocen probablemente mucho mejor que yo, porque en la cotidianidad, en el día a día, interactúan con las problemáticas de, por ejemplo, la población venezolana aquí en la provincia, sobre todo. Y después, un hecho que por lo menos desde el punto de vista no tuvo tanta relevancia, pero desde el punto de vista del reconocimiento institucional creo que es significativo, que es la creación de un área de trata en la Dirección Nacional de Migraciones. No había un área que específicamente se encargara del tema, y creo que esto también permite, digamos, visibilizar, o le da una cierta relevancia, por lo menos dentro de la organización, a la posibilidad de cruzar las situaciones de migración o las situaciones de ingresos irregulares con, las particularidades de las situaciones de trata. Se le da reitero, una particular visibilidad en esta gestión al tema, y de hecho se ha avanzado y trabajando en conjunto con fuerzas federales en distintos operativos para la detección de estas situaciones. Todo esto en un contexto también de cierre de fronteras, en un contexto en el cual muchos migrantes que por ahí muchas personas migrantes que periódicamente entraban y salían del país, han tenido que recurrir quizás a pasos que no estaban habilitados para poder recurrir a su sustento cotidiano. Bueno, la verdad que son múltiples las situaciones que, reitero, ustedes deben conocer muchísimo mejor que yo. En ese sentido, creemos que también el Estado nacional tiene que estar presente en el lugar donde están las demandas. Así que a partir nosotros de este año empezamos a fijar distintos operativos con otros organismos del Estado nacional. Ahí estoy viendo a Consuelo, digamos, con la que hemos trabajado en reiteradas oportunidades. También con Cintia, con Cintia hablo más que con mi madre directamente, porque tenemos la verdad que un muy buen trabajo en conjunto, y la verdad que estamos muy contentos de contar con ella en el Consulado de Bolivia, porque recordemos que la población migrante de origen boliviano es la más importante aquí en la provincia de Mendoza, y también tiene un acervo muy fuerte y una raigambre muy fuerte aquí en la provincia, y desde su aporte desde lo cultural y desde su aporte en la actividad económica. Así que la verdad que estamos muy contentos en trabajar para poder facilitarle su acceso a derechos, su acceso a poder contar con su documento, y que eso le permita también abrir
otras puertas. La verdad que hemos hecho también un trabajo muy fuerte con el Ministerio de Trabajo, con ANSES, es decir, estamos yendo y estamos intentando detectar las problemáticas en el lugar donde están sucediendo. Ya hemos ido más de 4 veces, de 4 o 5 veces en el año a San Carlos, nunca en tanto tiempo había ido la Dirección de Migración tantas veces a San Carlos, que tiene una población, digamos, en situaciones de irregularidad, que básicamente queremos intentar dar una mano para que puedan acceder a distintos derechos. Más de 5 o 6 veces a Huarteche, Maipú, hicimos 4 operativos de Lavalle, en Tunuyán, Malargüe, San Rafael, Alvear, es decir, estamos yendo a donde podemos llegar a detectar algunas de las problemáticas más significativas, teniendo en cuenta que no resulta accesible para todos nuestro edificio, que es muy lindo, que es muy cómodo, pero no resulta accesible a la mayoría de la comunidad migrante. Somos conscientes de eso, somos conscientes también que el sistema de erradicación, el RADEX, no resulta para nada accesible a las personas migrantes, sobre todo por las dificultades que generan desde el punto de vista de que quizás muchos de ellos son analfabetos digitales, incluso son analfabetos absolutos. Entonces me parece que en ese sentido tenemos que profundizar y rever nuestros procedimientos administrativos. Uno, porque una persona, digamos, que ha trabajado en la administración mucho tiempo, la administración no tiene que ser una barrera, sino tiene que ser una facilitadora. Entonces creo que a partir de algunas decisiones que se tomaron en migraciones en la gestión anterior, creo que en pos de la modernización, lo que hizo fue fijarse una barrera para el acceso a derechos. Creo que venía a responder a una demanda muy específica, que era dificultar hasta que terminaban desistiendo el acceso a los distintos trámites de erradicación. Entonces me parece que tenemos que rever nuestras prácticas como Estado en ese sentido, para también garantizar que esas personas accediendo a la erradicación tengan mayores certezas a la hora del acceso a la salud, al acceso a la educación, el acceso a también poder ejercer su derecho electoral, porque bueno, también sabemos que los migrantes pueden votar, digamos, los extranjeros pueden votar aquí en la provincia de Mendoza en las elecciones departamentales. Sin embargo, hay muchos municipios que directamente no les interesa abrir el padrón de extranjeros ni lo promocionan. Entonces, en ese sentido, tenemos que abrir, ¿no? Tenemos que ir generando herramientas entre todos los actores para ir generando esa posibilidad. También me alegra mucho ver el Padre Francisco, que la verdad hemos interactuado un par de veces, y está bueno saber que compartimos visiones, y que la verdad uno, digamos, viene o estoy ocupando coyunturalmente un lugar en migraciones, en un contexto bastante adverso, pero saber que cuenta con gente que viene trabajando hace tanto tiempo y que está sumamente comprometida con la comunidad migrante de la provincia es una facilidad, y es una alegría también poder coordinar con muchos de los que están acá. Creo que sí, tenemos un desafío importantísimo, que tiene que ver con la articulación y la posibilidad de potenciar acciones entre todos aquellos que estamos o que intentamos hacer acciones en pos de la comunidad migrante. Creo que en este sentido, desde la Dirección de Migraciones, no cuentan, digamos, o mejor dicho, no cuentan con un organismo con ánimo de impedir, sino con un organismo con ánimo de potenciar, de potenciar las distintas capacidades que tengan cada una de las organizaciones, y con el objetivo de poder potenciar el trabajo también que pueda hacerse desde la delegación. Creo que el objetivo que tenemos que tener es
intentar resolver los problemas y no generar nuevos problemas ni crear nuevas barreras. Creo que ese es el desafío. En cuanto a los proyectos, digamos, que tenemos en el corto plazo y que desde ya los comprometo a todas las organizaciones que están acá presentes, es avanzar en la posibilidad de potenciar un espacio en el que todos tengamos participación, en una especie de centro de integración para personas migrantes y refugiadas, que ya hay algunas experiencias en otros lugares, y sé que hay algunos de ustedes que ya tienen experiencia en la materia, así que está la posibilidad desde la Dirección Nacional de Migraciones, de la Secretaría de Derechos Humanos, de potenciar ese espacio, así que tomo, digamos, tiro la invitación acá, y estaría bueno que generemos una reunión posterior en ese sentido. Y también tenemos la idea puntual de potenciar y ampliar el alcance de la Oficina Migratoria de San Rafael. Creemos que en el sur de la provincia tenemos algunas situaciones que nos hemos encontrado que tienen que ver con la dificultad de acceder a algunos servicios, específicamente lo que tiene que ver con poder terminar los trámites de erradicación, las distancias claramente desde la oficina, los demás departamentos del sur no ayudan. Entonces, bueno, necesitamos también referencias en esos sectores para dar una mano. Pero más allá de estos proyectos que puedan surgir, el compromiso de cotidianamente trabajar por los derechos de los y las migrantes, creo que eso es la directiva que tenemos de nuestra directora nacional, que es Florencia Cariñano, que nos incentiva a estar permanentemente activos en ese sentido. Así que cuenten conmigo y con toda la Delegación de Migraciones de Mendoza para cualquiera de las inquietudes, digamos, que pudieran surgir. Ya saben, bueno, muchos de ustedes me han contactado telefónicamente, y saben que intentamos dar respuesta, digamos, a las distintas problemáticas que van surgiendo, pero por supuesto siempre con el ánimo de mejorar, de entender que todavía tenemos falencias, que todavía nos falta mucho, pero que vamos por el buen camino también. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por haberme escuchado este ratito, y bueno, nada, a continuar con la jornada. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel. Y sí, quedamos entonces comprometidos y comprometidas en esta propuesta que nos haces, que me parece que quienes estamos acá nos entusiasma y nos parece súper necesaria. Muchísimas gracias. Ahora le damos la palabra a Cintia Vicente. Ella es cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia en la región de Cuyo. Entonces, Cintia, te escuchamos. Sí, les pedimos por favor que seamos estrictos con el tiempo, así no demoramos a quienes, sobre todo a los expositores y a quienes nos están escuchando. Gracias, Cintia. Buenas tardes, Juliana, y a todos los miembros de lo que significa el programa de acompañamiento al migrante integrar. También saludo al padre Francisco y a todos los hermanos, hermanas argentinos que siempre nos están apoyando con las diferentes instituciones. Agradecer, digamos, este momento que han elegido, realmente es oportuno para toda la comunidad boliviana. Bueno, para los que no conocen todavía lo que es el accionar del Consulado de Bolivia, bueno, vamos a hacer una breve introducción. El Consulado de Bolivia en Mendoza es una representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el cual está destinado a proteger los derechos fundamentales de las y los bolivianos de la provincia de Mendoza, San Juan y San Luis. Por lo tanto, tenemos la tarea de representar sus intereses, otorgar servicios y atender todas las solicitudes, no tanto de nuestros compatriotas y también de los extranjeros. Y dentro de los derechos fundamentales para nosotros son importantes lo relacionado a la identidad, a la educación, a la salud, también al acceso a la justicia y también a la dignidad de los bolivianos. Por otra parte, es importante destacar que el año 2019 Bolivia ha tenido una ruptura
en su democracia. También esto ha afectado a las diferentes misiones diplomáticas que tenemos en el mundo, que son 82 distribuidas en diferentes países y ciudades. Y por lo tanto, también Mendoza ha quedado afectada. Prácticamente el 2020, la atención a nuestros connacionales en el Consulado de Bolivia ha sido reducida. En realidad casi no se ha prestado atención. Por lo tanto, la tarea de esta nueva gestión del 2021 ha sido nuevamente reactivar, abrir las puertas del consulado, brindando la atención que se merecen nuestros compatriotas bolivianos, que ya por sí mismo es difícil ser migrante, estar en otro país, y por lo tanto no debemos seguir, bueno, nuestra tarea del consulado es tratar con integridad, con educación, con respeto a nuestros connacionales. Y de esa manera, este año 2021 hemos reabierto las puertas del consulado, prestando toda la atención que se estaba negando en 2020, ¿no? Nosotros trabajamos como registro civil, ofrecemos los servicios, también fungimos como escribanos públicos, en Bolivia se llama notario de fe público, y con y siempre trabajando en el tema de la identidad. Nuestro programa para esta gestión es acercarnos más a nuestros compatriotas, y por lo tanto, he tenido el compromiso de varias instituciones que nos han acompañado en esta tarea tan importante de recorrer toda la provincia de Mendoza. Hemos realizado consulados móviles en La Valle, hemos estado en Ugarteche, en San Carlos, hemos estado también en Rodeo del Medio, en Bombal, también hemos ido a un lugar al sur, que es Malargüe, también importante porque hace mucho tiempo que no se había llegado como consulado. También hemos estado presentes en la provincia de San Juan. Y bueno, y en todo este accionar y en todas estas salidas que hemos tenido, en algunas ocasiones incluso fin de semana, nos han acompañado instituciones como son Migraciones, nos ha acompañado Consuelo con INADI, nos ha acompañado también en La Valle nos ha acompañado Agricultura Familiar, nos ha acompañado también ANSES en Guaymallén, también en Malargüe nos ha acompañado ANSES. Quiero destacar el despliegue de todas las instituciones que hacen para acompañar a los bolivianos, ¿no? En los diferentes aspectos. Eso por una parte. También hemos estado brindando asistencia consular en otros casos más de vulnerabilidad. En abril de este año hemos tenido un caso que ha llamado realmente, ha conmovido a toda la comunidad boliviana, y sé que también a todos nuestros hermanos argentinos. Era el caso de una familia en La Valle que han sido vulnerados sus derechos al trabajo, y también había un atentado contra la vida de un muchacho de 20 años, el cual, bueno, nos han acompañado el Poder Judicial, y NADI también ha estado presente en defensa de los derechos. Realmente hemos hecho un trabajo integral para poder proteger y acompañar a esta familia. Ese es un caso, pero también tenemos otros casos en los cuales las diferentes oficinas fiscales también están acompañando para que casos similares no vuelvan a suceder, ¿no? O si hubiera casos parecidos, también que accedan a la justicia, que sean escuchados, que no queden archivados simplemente en una hoja de papel. Como consulado también hemos coordinado con el Ministerio de Trabajo de la Nación, con Gonzalo Navarro, Cordenatre también, hemos coordinado actividades para poder asistir a hacer verificaciones, visitas a diferentes
fincas o trabajos o donde corresponda para que podamos verificar la situación laboral, ¿no? de la comunidad boliviana en este caso. También hemos asistido, asistimos actualmente, acompañamos a nuestros hermanos bolivianos a las diferentes oficinas fiscales para realizar sus denuncias. A veces tienen dificultad en el tema del idioma para poder ser entendidos y atendidos también. Así que desde el consulado también hacemos ese acompañamiento para que puedan acceder a la justicia, hacer su denuncia y también acompañarles a las diferentes audiencias que tengan. También para la próxima semana, bueno, para esta semana en sí tengo programado igual visitas a centros penitenciarios para verificar la situación legal que están atravesando también compatriotas, ¿no? Y también verificar si, bueno, las solicitudes o si necesitan asistencia médica o psicológica, entre otros. Básicamente, esa es la tarea que realiza el Consulado de Bolivia. Obviamente, también diariamente atendemos a todos nuestros compatriotas en todas sus solicitudes y trámites que vienen a realizar. La mayoría es para hacer el trámite del DNI argentino, ¿no? Considerando que este documento es muy importante para que puedan asumir derechos y obligaciones en esta provincia y también en el país. Muchísimas gracias, Cintia. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, y por tu exposición también. Ahora le damos la palabra a Consuelo Herrera. Consuelo, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Bien. Consuelo es asesora delegada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y Racismo, INADI, en Mendoza. Es estudiante en la licenciatura de Trabajo Social, activista travesti y militante de la organización CLIC. Consuelo, te escuchamos. Bueno, es un poco complejo hablar de la situación de las personas migrantes hoy en día, porque siguen sucediendo un montón de cuestiones que tienen que ver con la xenofobia y el racismo, que están muy anclados. Hace rato fuimos víctimas de un episodio de hackers que básicamente no toleran estas situaciones que tienen que ver con la reivindicación de los derechos humanos de las personas, ¿no? En principio quería hablar un poco de los objetivos del organismo de INADI, ¿no? Uno de los objetivos tiene que ver, en principio, con trabajar muchísimo con la ley 23.592, que es la ley que penaliza los actos discriminatorios, y de hecho esta es como la ley que nos da el pie al organismo, a INADI, para poder intervenir en las diferentes situaciones problemáticas y multidimensionales que se presentan en los diferentes hechos y actos discriminatorios, ¿no? Después hay otro objetivo que tiene que ver con la investigación y la sistematización de la información acerca de los procesos y formas de discriminación que se evidencian en el ámbito nacional. Esto tiene que ver mucho con el trabajo que se realiza, por ejemplo, de vez en cuando por ahí con el tema del mapa de la discriminación, no sé si lo han sentido por ahí, pero bueno, trabajamos cada 2 años, cada 3 años, hacemos como un recorrido territorial a través de la nación con encuestas estandarizadas y encuestas como que, a ver, no me sale la palabra, pero homogéneas en toda la nación, donde, bueno, después se hace como una ponderación de datos a nivel nacional y se articula, sí, con un organismo nacional. Por ejemplo, en las encuestas que yo hice en el 2019 se articuló con la UNCUYO para que la UNCUYO prestara los servicios, y de esa manera se hizo una convocatoria para personas que hagan las encuestas y todas estas cuestiones. Pero básicamente tiene que ver con eso, este objetivo, ¿no? Por ahí con la generación de información acerca de la situación de todas las personas y la situación de discriminación en
en la nación, ¿no? Después, otro de los objetivos que tenemos como organismo tiene que ver muchísimo, y es con lo que básicamente trabajamos todo el tiempo, es la de recibir las denuncias que realizan las personas, instituciones o los grupos, por las cuestiones estas que tienen que ver con la discriminación, la xenofobia y el racismo, básicamente. Y eso sí lo trabaja un área de INADI que se llama asistencia a la víctima. Pero si trabajamos las cuestiones que tienen que ver con las denuncias, más que nada nuestras denuncias son simbólicas, porque no tienen poder de... ay, se me fue la palabra. Bueno, no son vinculantes, básicamente. Entonces, lo que se espera a través de esta denuncia es poder realizar algún hecho simbólico, ¿no? Y de esa manera generar como presión para diferentes objetivos, ¿no? O sea, tenemos la posibilidad de poder generar muchísima presión mediática a través de los organismos, el organismo INADI, y también para articular con otros organismos. Después tenemos los objetivos con los que vamos trabajando junto con otros organismos nacionales, que tiene que ver con establecer vínculos de coordinación y cooperación, por ejemplo, ¿no? A nivel provincial, en esta gestión de INADI, en la que estoy yo actualmente, hemos tomado la decisión de articular con los diferentes organismos territoriales como ANSES, como PAMI, Migraciones. Hemos tomado la decisión también de articular con la cónsul de Bolivia, ¿no? Para poder estar presente en todos los operativos territoriales que se puedan, ¿no? Para poder empezar a conocer, ¿no?, las diferentes demandas de los diferentes contextos, y de esa manera también compartir información con la gente, para que la gente pueda conocer acerca de los derechos y de las obligaciones. Y también diseñamos e impulsamos campañas y proyectos educativos para poder trabajar en colegios primarios, secundarios y, bueno, de estudios universitarios. Nosotros hemos alcanzado a hacer operativos territoriales con ANSES, con Migraciones, con PAMI, con la cónsul de Bolivia, en diferentes contextos, y la verdad que en términos generales la comunidad migrante de la provincia de Mendoza tiene una demanda, ¿no?, todo el tiempo, que tiene que ver con la posibilidad de poder conocer acerca de sus derechos como personas migrantes en el territorio de la nación argentina. Hay una de las problemáticas que tiene que ver con el racismo y la xenofobia, y esto la verdad que responde a una problemática generalizada. Nos encontramos con muchas situaciones de discriminación atravesadas por el racismo estructural, que busca todo el tiempo generar asimetrías en las relaciones de poder entre quienes nacen en un territorio específico y quienes no nacen en un territorio específico. Esto genera automáticamente una visible segregación espacial territorial de las personas migrantes, y prácticas xenófobas, básicamente, ¿no? Todo el tiempo, a través de estas prácticas, es como diferenciarse de las personas migrantes, pero más que nada, y acá hay algo que es terrible, y que ahí podemos entender bien cómo es la cuestión del racismo estructural, más que nada de las personas migrantes de Latinoamérica. Porque si ya estamos hablando de personas migrantes de anglosajonas o de Europa, no sé si pasa lo mismo que pasa con nuestras hermanas y hermanos de Bolivia, de Perú, de Colombia, de Venezuela. No pasa lo mismo, porque ahí ya hay otro contenido a la hora de poder hacer una lectura de la cuestión del racismo. Y bueno, básicamente el organismo ha recibido un par de denuncias que tienen que ver mucho con la discriminación por xenofobia, y es terrible porque estas situaciones son tan violentas, pero
pero sumamente violentas, porque por ahí hay violencia física. Entonces, hay personas que en las denuncias nos dicen que las personas que cometen actos discriminatorios terminan violentando a estas personas. Por ejemplo, recibimos una denuncia de una mujer que era colombiana, bueno, que es colombiana, y bueno, estas personas que la violentaron, ingresaron a su domicilio, le robaron todas sus pertenencias y se las vendieron, y bueno, la golpearon a ella, golpearon a su pareja, la dejaron internada. Y bueno, son situaciones así las que están pasando hoy en día las personas migrantes acá en la provincia de Mendoza. Y situaciones en las cuales el INADI, por ejemplo, no alcanza para poder abordar esto, ¿no? No alcanza la intervención del INADI, sino que es necesario que se pongan en conjunto a trabajar también los organismos provinciales de la provincia, y obviamente siempre en estas situaciones tratamos de articular como organismo con otros organismos nacionales, como por ejemplo el Centro de Acceso a la Justicia y Atajo, para que estas personas tengan la posibilidad de poder acceder a información jurídica, ¿no? Y de esa manera también la posibilidad de ser patrocinados y patrocinadas de forma gratuita por personal de esos organismos. Hay una de las demandas que, bueno, que siempre es recurrente con la comunidad boliviana en diferentes contextos de la provincia, que tiene que ver muchísimo con el derecho al acceso al voto, ¿no? En varios contextos nos hemos encontrado con que las personas, más que nada de la comunidad boliviana, tienen, ¿no? En algunas ocasiones a través de la escucha activa lo que hemos podido evidenciar es que a través de la actualización o la renovación de los padrones electorales, mucha gente en este contexto ha quedado por fuera de esta posibilidad, ¿no? De la posibilidad de poder acceder al derecho al voto. Y yo creo que tiene que ver muchísimo con una cuestión sumamente política y de voluntad política de los municipios, como decía Juan Manuel, de empezar a trabajar estas cuestiones que son sumamente importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas de poder acceder al voto para poder elegir a sus representantes, ¿no? Y de esa manera, bueno, nada, estaríamos cumpliendo con uno de los objetivos de la Argentina, que es bueno, de la Argentina y de nuestros posicionamientos políticos, que tiene que ver con la democratización de los organismos del Estado y de los poderes, ¿no? Y en esto se me vienen a la mente un montón de cuestiones y desafíos que todavía quedan para poder empezar a trabajar y para seguir trabajando. Y en principio el gran desafío que tenemos con la población migrante tiene que ver con el derecho al acceso al voto y tiene que ver con poder seguir trabajando y metiéndole muchas ganas a esto, que es la territorialidad de los organismos, porque la gente necesita conocer acerca de sus derechos. Hay mucha gente que no tiene acceso a esta información. Hay mucha gente indocumentada, entonces creen que lo que están haciendo en la situación que están acá es una situación irregular, como, bueno, se solía decir en la gestión anterior, ¿no? Por ejemplo, en la gestión anterior, hablando con la gente que trabaja en INADI, lo que nos decían es que se estaba tratando de articular fuertemente con los organismos para tratar de erradicar la cuestión esta xenofóbica que tenemos tan anclada en la sociedad, pero que a nivel, digamos, legislativo y ejecutivo, el gobierno había tomado la decisión de criminalizar a las personas migrantes, ¿se acuerdan? En la gestión anterior lo que sucedió en el gobierno de Macri, bueno, son todas estas cuestiones por ahí que nos posibilitan ver que todavía vivimos como en paradigmas contradictorios todo el tiempo, donde en algunas cuestiones se reivindican los derechos humanos de las personas y en otras lo que se trata es de menoscabar los derechos humanos de las personas y restringir la posibilidad de acceder a esos derechos de las personas. Quizás sea necesario empezar a hablar de la posibilidad de modificar algunos marcos constitucionales y legales para que las personas
personas migrantes que se encuentran radicadas en Argentina puedan tener la posibilidad, ¿no?, social y nacional, ya que de todas formas las políticas públicas y sociales de las diferentes formas de gobiernos que llegan al poder, siempre hablemos de esto, ¿no?, de las diferentes formas de gobierno, de fórmulas de gobiernos que llegan al poder, porque son quienes en definitiva van a incidir en la vida de todos y todas y todes. Bueno, es necesario empezar a hablar de esto, de que las personas tengan la posibilidad de poder acceder a ese tipo de votaciones provinciales y nacionales, porque en definitiva también las políticas públicas que salen de la nación o de la provincia terminan incidiendo en la vida cotidiana de las personas migrantes. Y otro de los desafíos que se me plantea así todo el tiempo tiene que ver con articular con los gobiernos locales y municipales para poder trabajar y abordar todas las demandas que por ahí para esos gobiernos municipales son implícitas, ¿no? Que aquejan a los colectivos migrantes, ya que siempre para poder hacer un buen trabajo de articulación y una buena intervención en lo social, es necesario contar con la voluntad política de los intendentes y las intendentas, porque si no hay voluntad política para realizar, por ejemplo, el empadronamiento de aquellas zonas que han quedado fuera de la posibilidad de acceder al derecho al voto, no se puede hacer mucho. Con esto termino, y otro desafío tiene que ver básicamente con tratar de erradicar la discriminación hacia el futuro. Es lo que está haciendo INADI todo el tiempo a través de, bueno, esos objetivos que de los que le hablé hace rato, ¿no? Lo cual es tan complejo, muy complejo, que estamos tratando de acabar con esa matriz racista colonial que está tan en nuestra sociedad y opera a través del discurso y de la práctica. Y la verdad que es sumamente violento y violento. También, bueno, tengo un amigo colombiano, la otra vez me contó que estaba muy feliz porque le habían dado la posibilidad a él y a un grupo de personas de Colombia que están en calidad de refugiados desde hace mucho tiempo, la posibilidad de poder acceder a una vivienda digna, ¿no? Entonces, se fueron todas las personas que tuvieron la posibilidad de acceder ahí, y en un momento, es una bandera de Colombia, que no está mal, está re bien, y después al tiempo, bueno, ese mismo día, a la noche, pasaron un par de personas y les tiraron piedras a las ventanas, y no tuvieron que al otro día sacar la bandera, y bueno, son todas esas situaciones que se evidencian a la hora de hacer una lectura acerca del racismo, ¿no? La violencia que después termina con situaciones hasta de crímenes de odio, porque hay crímenes de odio por xenofobia y por racismo. Así que nosotros como organismo estamos tratando de, en esta gestión lo que se está tratando de hacer, sí, los objetivos como personales que tenemos tienen que ver con la territorialización del INADI a través de los operativos territoriales en diversos contextos de la provincia de Mendoza, para poder conocer las demandas de los diferentes contextos y abordar las herramientas abordarlas con las herramientas del instituto, ¿no? Y trabajar fuertemente en la promoción de los derechos y la prevención de la discriminación. Y bueno, siempre, y esto es muy necesario, articular con todos los organismos que sea posible para poder dejar de pensar que esto puede ser una utopía o que es una utopía, y llevar esto a la práctica, que yo sé que cuesta muchísimo, porque como dije hace rato, este pensamiento racista y colonial está muy anclado en nuestra sociedad, inclusive nosotros y nosotres, cuando éramos más adolescentes, más jóvenes, que no nos interpelaban estas cuestiones, o no teníamos una mente crítica como para poder reconocer esto, éramos parte de esas prácticas discriminatorias, xenófobas y racistas. Y quizás ahora tenemos la posibilidad de poder empezar de nuevo, poder replantearnos nuestras prácticas y poder operar de manera diferente, en un mundo mucho más justo, en una sociedad mucho más justa, y reivindicando siempre la cuestión de los derechos humanos, que es muy necesario. Muchísimas gracias, Consuelo. Muchísimas gracias
por tu aporte. Ahí estábamos viendo en el chat que hay muchas personas interesadas por el tema de voto migrante y bueno, la verdad es que esta no es la charla para ello, pero sí les prometemos que otro conversatorio trabajaremos con los gobiernos locales, porque la verdad es que es un tema interesante y es un tema que está teniendo mucha relevancia y sobre todo en contextos de participación como son las elecciones. Entonces, Claro. seguramente y a partir de esta demanda y de lo que ha nombrado también Juan Manuel, Cintia y Consuelo, este es un tema importante y que además refleja esta necesidad de las minorías de participar y que además se hacen muy importantes en esto de la construcción de sociedades más democráticas. Así que lo vamos a hacer, nos quedamos con el compromiso nosotros desde el programa de acompañamiento migrante, vamos a trabajar este tema. Para finalizar entonces y para cumplir con los horarios, le damos la palabra al padre Francisco Bernardi. Él es director del hogar, del único hogar que tenemos en Argentina de migrantes. Es una institución que tiene más de 30 años de vida, coordinada y dirigida por la misión de los escalabrinianos acá en Mendoza, y con lo que nosotros tenemos un trabajo ya desde hace muchos años, y la verdad es que estamos muy contentos de recibirlo. Padre, entonces le damos la palabra. El agradecido, no, soy yo, pero más que yo es todo el colectivo de migrantes que durante estos 30 años han tenido la posibilidad de tener un hogar. No, simplemente presentar, el hogar es un poco la cara visible de todo esto que estamos hablando y por lo cual estamos luchando, y que gracias a Dios hubieron a lo largo de los tiempos un crecimiento y una sensibilización cada vez mayor en todos los ámbitos de las defensas de los derechos de todas las personas. Muchas veces ya el hablar de migrantes hace como una diferenciación. Esa diferenciación la sabemos que es por lugar de origen, es por color, es por cultura, es por idioma. Y ahí nacen entonces tantas de estas discriminaciones que estamos recién escuchando, cuando en realidad ninguno de nosotros eligió un lugar para nacer, y el lugar que nos tocó nacer queda tan arraigado en nosotros que nos identifica para toda la historia. Yo me llamaban charrúa, no uruguayo, en los distintos lugares donde estuve. Y hasta con cierto orgullo uno dice soy charrúa, pero si vamos un poco más allá, todos somos idénticamente iguales en dignidad y en derechos. Por eso que el hogar pretende ser eso, con todas las limitaciones, porque se trabaja con voluntarios, con todas las limitaciones que implica el poder atender a las necesidades del otro. Es tratar de responder en un primer momento a las necesidades básicas para que uno pueda sobrevivir, a fin de que una vez satisfechas ellas, puedan entonces ir proyectando o realizando el proyecto de vida que los ha traído a estas tierras, no importa del lugar donde vengan. De allí que la intención es transformar a la persona en sujeto activo de su propia historia, en comunión con todos aquellos que hacen parte de esta gran familia que en este caso es Mendoza. Lo hablamos en términos generales, pero después esto se realiza en lo concreto y diario de nuestra inserción, de nuestra integración en esta realidad, donde la diversidad de colores, la diversidad de proveniencias, detrás de ella me refiero entonces a la diversidad de capacidades, porque la migración es una gran riqueza, como el arco iris, como el guaypala. Por eso era llegar y ser al lugar y poder entonces, como el punto de partida, tener un lugar desde el cual proyectarse para él y toda la familia. Creemos que también es la mejor manera
de propiciar un aporte positivo, como lo es toda corriente migratoria, a la sociedad, a la comunidad a la que llega. Es un enriquecimiento mutuo. Desde el hogar, entonces, concretamente, tratamos de darle un lugar donde poder vivir, un techo, casa, comida, dentro de lo que va llegando de donaciones, y junto a ello, cuando ya deciden quedarse, acompañarlo en todo el tema de la documentación, como bien decía Juan Manuel, que agradecemos muchísimo por la disponibilidad tanto de Juan Manuel como de los otros señores que trabajan allí, realmente una apertura muy grande para tratar de solucionar las dificultades que se van presentando, lógicamente. Después, asesoramiento jurídico y legal para distintos temas, como han salido ya ahora, y son pan nuestro de cada día, la coordinación con los consulados, como con Cintia, con respecto a los bolivianos, y así lamentamos, Yamilé, que no haya de los colombianos, como soñamos siempre cuando los colectivos son significativos aquí. La inserción en el mercado laboral a través de la bolsa de trabajo. Estamos tratando de comenzar la ayuda para pequeños emprendimientos familiares. Estamos en una primera etapa, estamos aprendiendo y entonces vamos un poco más lento. Todo el tema de la sensibilización con respecto al tema del otro. El Papa Francisco nos regala este año un lema para este mes del migrante que, si bien nosotros hemos comenzado a celebrar el día 4, nos vamos a prolongar hasta el cuarto domingo de este mes, que es el día que el Papa Francisco puso para la Iglesia Católica como Día Mundial del Migrante Refugiado. Pero me refiero a este lema que es realmente muy significativo y es el gran desafío de la humanidad siempre. Y ojalá, ojalá nosotros pudiéramos dar un pequeño aporte para que esto sea realidad. Dice así, caminando hacia un nosotros cada vez más grande. Dice que ojalá al término de esta pandemia ya no seamos nosotros y los otros, sino que seamos todos un solo nosotros. Bueno, esto en nuestra pequeña posibilidad y con nuestras limitaciones es el proyecto que nos mueve y para el cual estamos al servicio de todo aquel que llegue a esta tierra mendocina con el deseo de encontrar un lugar digno, de paz y justo para un futuro mejor para él, su familia, y de esta manera también colaborar con el crecimiento integral en todas las dimensiones de nuestra comunidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, padre, por su exposición. Y ahora, bueno, para cumplir con el tiempo, increíblemente estamos 18:20, ya 10 minutos de terminar para cumplir con el tiempo. Vamos a leer algunos comentarios del chat que tienen que ver también con preguntas y bueno, y algunas reflexiones. Bueno, acá también dice, Francisco Bernardi, padre Francisco, me preocupa la situación de los ingresos irregulares, especialmente en los últimos tiempos, que ya no acceden a la petición de refugio. Bueno, esa iría para Juan Manuel. Yo los leo todos si les parece y al final hacemos una rondita de respuestas. Bueno, después hay sobre tema voto migrante, que eso ya dijimos que lo dejamos para otro taller. La pregunta es para quien quiera responderla. Teniendo en cuenta el impacto de la pandemia, el COVID-19 y con ella los cambios que se han registrado, pensando desde un contexto local, ¿cómo perciben los diferentes agentes? ¿Cuál puede ser el escenario que puede presentar en materia de desplazamientos humanos y qué características pueden presentar en la nueva coyuntura? Y hablando sobre todo esto de la nueva apertura de fronteras, ¿no? que me parece interesante. Y Yamilet dice, me gustaría saber en qué caso se está solicitando en Migraciones el acta de convivencia e informe socioambiental para obtener el DNI. ¿En qué forma las organizaciones podemos articular? Bueno, con los gobiernos municipales, ahí de nuevo con el derecho al voto, que ha pegado fuerte, parece el tema. Y
a Consuelo, ¿tienen identificados cuáles son los ámbitos en los que se genera mayor discriminación a las personas migrantes y cuáles son los principales grupos afectados? Entonces, tenemos una pregunta para Consuelo, una para los tres, que es los nuevos movimientos que se pueden dar después de la pandemia, y después, bueno, para Juan Manuel, esas preguntas más específicas de los trámites de regularización. ¿Quién quiere empezar? Bueno, arranco yo que tengo un par de preguntas. Bueno, comparto la preocupación de Francisco respecto a los ingresos irregulares. Eh, Obviamente que es una problemática que no viene de ahora, pero que sí se ha agudizado, que tiene que ver con a ver, al ser el ingreso regular al país uno de los requisitos para avanzar con la erradicación, no implica que este trámite no se pueda iniciar. De hecho, estas charlas también las hemos tenido con Cintia. No implica que el trámite no se pueda iniciar, pero sí tiende a ser mucho más engorroso el trámite, porque hay que hacer, digamos, una verificación de la situación humanitaria, si tiene familiares en el país, para de esa forma gestionar, digamos, una dispensa de la reglamentación vigente. Esto se ha agravado notablemente con la pandemia, porque quizás esto en otro contexto se podía resolver entrando y saliendo del país y registrando algún ingreso por una vía regular. Pero bueno, ciertamente una vez que vayamos viendo y que vaya una progresiva apertura de fronteras, vamos a empezar a visibilizar muchos casos que van a tener que ver con esta vía. Digo, nosotros a veces creemos que la movilidad humana, y dando un poco respuesta a la segunda parte, queda restringida con la pandemia. Y lo cierto es que la movilidad humana entre países sigue estando vigente. Tenemos muchísimos casos de ingresos irregulares, solamente que, bueno, nos quedamos con que en la planilla de ingresos de migraciones figuran 0 ingresos, pero si nos ponemos a ver en las situaciones que se presentan, algunas que han tenido visibilidad de ingresos por pasos no habilitados, por el costadito, como le dicen, ¿no? De ingresos por el costado del puente, de ingresos a través de ríos, de situaciones de riesgo de la vida de las personas para ingresar al país, vemos que esas necesidades, digamos, se manifiestan en muchos casos en la desesperación por ingresar al país, por ingresar al trabajo, por reencontrarse con la familia. Bueno, esto lo ha puesto claramente en evidencia la pandemia. Y lo último, respecto al tema que plantea también de convivencia y, y el socioambiental, entiendo que con convivencia se referencia a la unión convivencial, que tiene que ver para aquellos casos en los cuales se quiera demostrar residencia. Creo que está abierto un micrófono, me parece. En los casos en los que se quiera demostrar residencia permanente, se pide la unión convivencial con un ciudadano argentino, en ese caso entiendo, y el socioambiental para aquellos casos en los cuales se pide la exhibición de las tasas migratorias, es decir, que no se cuenta con los recursos para pagar la tasa correspondiente. Después vemos en detalle si hace referencia a algún caso en particular, lo podemos analizar. Bien, muchísimas gracias, Juan Manuel. Ahora quedaría esta pregunta para Consuelo, y bueno, ya después Cintia y Francisco, si quieren, nos terminan de contestar la otra de los nuevos movimientos. Consuelo, ¿tienen identificados cuáles son los ámbitos en los que se genera mayor discriminación a las personas migrantes y cuáles son los principales grupos afectados? Bien, sí, mayormente los ámbitos en los que se genera la discriminación, en principio son los ámbitos educativos, en las escuelas primarias y secundarias. Ahí se discrimina muchísimo, hay mucha cuestión xenofóbica ahí, tanto como para la gente migrante, ya sea por el tono de la voz, ¿no? La forma en la que habla, por ejemplo, los venezolanos, los colombianos, los ecuatorianos, es como fácil identificar más o menos de dónde vienen.
Entonces ahí se genera muchísimo la situación de discriminación, básicamente por la forma en la que hablan. Y ya después sí, para la comunidad boliviana es como ya moneda corriente en el ámbito educativo la discriminación, lo cual no está bien. Después, sí, en el ámbito doméstico, vendría a ser como un segundo lugar. En el ámbito doméstico yo quiero decir esto que, o sea, en los mismos barrios donde viven estas personas, las mismas personas que son sus vecinos y sus vecinas tienden a tener como actos discriminatorios. Y las comunidades que más se vulneran y más se violentan, es un poco lo que dije hace rato, tiene que ver muchísimo con la comunidad latinoamericana, con la gente de Bolivia, con la gente de Perú, con la gente de Colombia, de Ecuador, y mayormente a la comunidad a la comunidad marrona, básicamente, porque la gente, los argentinos y las argentinas creen que toda la gente que es de piel marrón proviene de Bolivia o de Perú o de Colombia o de Venezuela o Ecuador, lo cual no es cierto porque acá en Argentina también hay muchas personas que tenemos color de piel marrón, entonces bueno, pero básicamente es a la gente, las que son más discriminadas son las personas de la comunidad boliviana. Bien, muchísimas gracias, Consuelo. Ahora, bueno, nos quisieran hablar un poco, Cintia, sobre cómo ves esta nueva movilidad humana post pandemia y sobre todo específicamente en lo que respecta a tu comunidad, la comunidad boliviana. Sí, Juliana, primero voy a complementar la respuesta de Consuelo. Bien. Es cierto, el tema de el tema de discriminación sigue latente y es lamentable que siga existiendo en las escuelas, a pesar, digamos, de tanta modernización, de tanta tecnología y tanta información que se difunde, ¿no? A través de varias instituciones. Es cierto, en las escuelas existe todavía discriminación y no es que podríamos entender que la discriminación sea entre niños, entre adolescentes, entre los jóvenes. A veces hay discriminación desde los educadores, desde los maestros, desde los profesores hacia los niños. Eso es muy lamentable. Y a veces la comunidad boliviana, las familias no se atreven a denunciar estos hechos, ¿no? Tenemos una idiosincrasia, digamos, bueno, somos más tímidos, somos más retraídos, pero lo cierto es que existe ese tipo de discriminación. También otra institución o otro punto, digamos, otro centro donde también existe una discriminación fuerte es en los hospitales, en las salitas, no tanto así del centro, sino de departamentos o de distritos más alejados, ¿no? Como Cordón del Plato, Ugarteche, que están algo alejados y diariamente atiendo yo a mamás que me indican que han sido maltratados en salita. Cuando llevan a los niños, por decir, cuando a veces las mujeres tenemos más de 4 o 5 niños y reciben un maltrato diciendo, ¿por qué tienen tantos niños? Cuando en realidad es un derecho que nadie nos puede decir cuántos hijos o no tener. Y otro tema también que agrava la situación es el idioma. Los bolivianos y, bueno, la humanidad en general no decide dónde nacer. Y a veces nuestro origen, bueno, todos tenemos un origen diferente. Y en el caso de los bolivianos, nosotros tenemos muy enraizado nuestro idioma, que es el quechua y el aymara. Y bueno, en esta región la mayoría somos, yo también soy descendiente, soy quechua. Y ese es otro agravante para nosotros, para los bolivianos. Y bueno, desde las diferentes instancias que he tenido oportunidad, he hecho un llamado de atención a las diferentes. Perdón, Cintia, se te desactivó el audio. Bueno, continuando con el otro tema de post pandemia, bueno, ojalá
sea pronto, ¿no? La apertura de fronteras, más que todo, está afectando a la comunidad boliviana. Si bien los viajes y la frontera terrestre se encuentra cerrada, lo cierto es que diariamente los buses siguen viajando hacia el norte, arriesgando, ¿no? Bajo riesgo personal de las familias, atravesando muchos problemas. A veces tienen problemas en su economía, en el trabajo, en lo familiar, y los viajes los realizan prácticamente por la reunificación familiar. Ese es un tema muy importante porque la pandemia ha dividido familias, se ha quedado la mitad de la familia en Bolivia y la mitad aquí en Mendoza, ¿no? O en esta región de Cuyo. Y bueno, y ven la necesidad de viaje. Por el momento nosotros, bueno, no hemos tenido, el año pasado sí ha habido repatriaciones, pero en esta gestión todavía no se ha realizado, porque en realidad estos viajes de alguna forma irregulares se están normalizando, ¿no? Aunque la frontera sigue cerrada. Pero más adelante, cuando ya se normalice la situación, también vamos a estar acompañando a toda la comunidad. Asimismo, diariamente estamos recibiendo pedidos de que Migración pueda atender estos casos para poder regularizar su situación migratoria, cuando en realidad el primer requisito es tener la visa de ingreso al país. Y lamentablemente muchas familias no cumplen con este requisito y por lo tanto también se ven afectadas en su situación familiar, laboral y de salud, porque al no tener la documentación de identidad no pueden acceder a esta asistencia básica y elemental. Muchísimas gracias, Cintia, por tus respuestas. Y ahora, bueno, en esta última pregunta sería el aporte del padre Francisco Bernardi. ¿Cómo ve y cómo vive él esta pospandemia, que en realidad todavía seguimos en pandemia, pero bueno, ya se ha empezado a hablar de una nueva instancia que es ya con el avance de las vacunas, quizás con el avance de la apertura de las fronteras, pero bueno, nos interesa saber cómo se vive desde el hogar. No, sin ser experto en la materia, y más bien uno se deja llevar un poco por las informaciones que va recibiendo y después con la persona concreta de los migrantes que aquí llegan. No sé si, una primera cuestión, no sé si es que las fronteras se van a abrir simultáneamente de la misma forma en todos los países. Sabemos que cada país regula su entrada y salida de personas y esto va a tener un impacto. Legislaciones de países limítrofes, calculo que va a tener un efecto expulsor si es que se ejecutan. Mendoza va a seguir teniendo un rol de paso muy importante, sobre todo para el colectivo venezolano que desea llegar a Chile, aún en plena pandemia y con las fronteras cerradas, de mil formas distintas, y tengo anécdotas que no es el caso de contarlas, historias concretas, que han intentado y siguen intentando llegar a Chile. Y eso por un lado. Por otro, y no menos preocupante, es también los argentinos que están como programando una salida del país, y concretamente aquí de Mendoza, y jóvenes. Con lo cual, si bien no debemos descuidar al que llega, tampoco descuidar al que sale. Así en grandes rasgos, el colectivo venezolano sigue siendo el mayoritario y sigue siendo un país expulsor de emigrantes para toda América Latina, y muchos, como acabo de decir, los hemos contactado, al menos los que han pasado por el hogar, la gran mayoría con el deseo de ir a Chile.
Bien, muchísimas gracias. Bueno, gracias por los aportes a todos y a todas, también a quienes han participado desde el chat y a quienes se sumaron a esta nueva reunión, y nuevamente pedimos disculpas por el primer inconveniente. Creo que, como decíamos, nos está pasando bastante seguido y bueno, nos tocó a nosotros esta vez. Muchísimas gracias. Nuevamente, para nosotros como organización es importante ver esta articulación interinstitucional entre todos ustedes y también ponerla en valor. También poner en valor que vengan, que nos cuenten y que además tengamos la posibilidad de preguntar. Eso es muy importante. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente y vamos a estar invitándolos a todos y a todas para el nuevo conversatorio que será dentro de poco. Creemos que la semana que viene, pero tal vez vamos a estar avisando por las redes. Bueno, nuevamente muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Gracias Juan Manuel, Consuelo, Francisco, Cintia y a todos los que están presentes hoy. Ahora, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, Muchas gracias. gracias. Muy bien. Hasta luego. Chao, Gracias, gracias. Juliana, por la invitación. Gracias por la invitación. Chau, chau. Chao, hasta luego, gracias.